Outline de Radio no solo es la cuna. Hoy presentamos La Cuna. Mi estimado Cardona, solamente hay uno, pero realmente hay tres. Con un pequeño detalle, al periodismo y al radio hay que escucharlos. No cruza el Es ¿no? correcto, Rafael Cardona. Anda en el mundo digital. Hoy muchas gracias, Rafael, por estar en Outline. Pues no. Muchas gracias a ti, mi querido Jaime, por invitarme a participar en este proyecto que yo no conocía, pero tratándose de algo que tú haces, sé que tendrá calidad y que tendrá amor por el trabajo y gusto por la profesión. Hoy ¿Sabes? muchas gracias, Ya es gracias, Rafael. pedir, puede parecer pedir mucho, pero en tu caso siempre has hecho así tus cosas. Oye, gracias, Rafael. Preguntas de primaria. ¿Cómo fue tu acercamiento al radio? ¿Qué escuchabas de niño? ¿Por qué estás en radio hoy o por qué estabas ayer? Mira, te voy a contestar con una frase que algún día me dijo Jacobo Zabludovsky. Me dijo, lo que pasa es que a ti posiblemente te engendraron en una cabina de radio, porque mi papá, cuando yo nací, mi papá era director artístico de XQ y mi mamá cantaba en las emisiones musicales de la XQ, entonces ahí se conocieron y pues no se sabe lo que haya pasado en la cabina. Nadie lo sabe. Según Jacobo, pues de ahí se conocieron, se casaron y nació este servidor tuyo. Oye, y otra pregunta, ¿quién era tu papá y quién era tu mamá? Mi mamá era una incipiente actriz que tuvo apenas un par de intervenciones en películas interesantes. Una de ellas llamada Nosotros los Pobres con Pedro Infante. Y bueno, ya sabemos la historia de esa película. Y mi mamá trabajaba ahí como la encargada del estanquillo a donde le hablaban por teléfono a Pedro. Y ella era la muchacha que le coqueteaba y le pasaba las llamadas. Y después cantó en algún tiempo en un dueto ahí con otra señora que ya no me acuerdo su nombre, y cantaba como La Charra, pero pues no tuvo en realidad un gran éxito. ¿Y el nombre? Se llamaba Gracia Sandoval. Gracia Sandoval. ¿Y tu papá? ¿Cómo se llamaba? Mi padre se llamaba Rafael Cardona Lynch. Hoy hay que cuadrarnos en esta historia del radio, ¿eh? Es un supernombre, ¿no? Pues mira, fue un hombre que trabajó en todas las áreas de la actividad radiofónica, básicamente primero como director artístico y después como productor. Y él produjo Televisa cuando no era Televisa, tenía compañías alternas, digamos, compañías subsidiarias que se encargaban de hacer las producciones y después vendérselas a Telesistema Mexicano o a Radiópolis S.A. o a Radio Mexicana del Centro, que era XQ, o a la cadena radiodifusora mexicana, que era la razón social de XW. Entonces se hacían radionovelas y él era el productor de las radionovelas. Radionovelas que fueron muy famosas en México, como, no sé, Chucho el Roto, Fray Martín de Porres, pues Martín Garatuza, muchísimas radionovelas, ahí viene Martín Corona, en fin, radionovelas de todo tipo, también las que hacía Caridad Bravo Adams en sus versiones radiofónicas, Corazón Salvaje, El Derecho de Nacer, que pues todo eso empezó en el radio de Cuba, ¿no? Y de ahí, pues, Caridad y otras gentes empezaron a hacerlo aquí en México también. Hoy una pregunta, no te corresponde a ti, pero a lo mejor sabes la respuesta. Y Rafael Cardona Lynch, ¿por qué se metió al radio? ¿Por qué trabajó en radio? Trabajó en radio porque mi abuelo, que se llamaba Rafael Cardona Jiménez, era locutor en XCB,
en los tiempos de los radios de galena. Oye. Y entonces el muchacho interrumpió la escuela porque se atravesó la Segunda Guerra Mundial y lo sacaron de la escuela y lo metieron un año al cuartel, Ujú, lo metieron de conscripto porque México le había declarado la guerra al eje. ujú, Entonces él tenía 18 años y todos los 17 años o algo así, y todos los chavos para el cuartel, o algunos pues los que tenían mala suerte en el sorteo. ujú. Y cuando acabó el año de conscripción militar obligatoria, ya se había desfasado la escuela y entonces se metió a trabajar y Ujú. mi abuelo, o sea, su papá, lo llevó a XCB y Ya, en XCB ya era la B. O sea, ya era la ya B. era la B, Ajá. sí, y luego de la B pasó a XCQ porque Mariano Rivera Conde necesitaba un ayudante. Ujú, Y entonces alguien le recomendó a este chavo y este chavo se fue a trabajar con Mariano. Y ujú, Mariano Rivera Conde, que después fue el esposo de Consuelo Velázquez, lo metió al área de la producción artística, ¿no? ujú. Entonces ahí empezó a los mariachis y los tríos y los panchos y José Alfredo Jiménez y Lucha Reyes y el mariachi Vargas y ¿En qué año Rubén entró ya Fuentes. de lleno como director artístico, Rafael, tu Pues por papá? ahí como de 48 o 49 yo creo, ¿A la por W ahí, o a la Q? a la Q. A la Y yo Q. nací al año siguiente, yo nací en 50 Oye, y él seguía en la Q. ok. O sea, en la Q y era el director artístico. Sí. Y después se pasó a la W. Y después, pues como todas pertenecían al sistema Radiópolis, hubo ahí algunos ajustes en la empresa y Ujú, él se pasó ya como subdirector de producción, mm, a subgerente de producción a la XW y ujú, luego ahí fue director de producción y luego fue director general hasta que llegó a ser director de la estación ujú, cuando se fue de ahí Bernardo San Cristóbal, ujú. que era el director de W y que era casualmente esposo de otra mujer que también tuvo que ver con el espectáculo y la música, que se llamaba Margarita Romero. ¿Y en qué año ya le dieron el gran timón a tu Pues papá? no sé, por ahí de los años 70 yo creo. Ah, en los 70. Es que es una carrera muy, muy larga, ¿no? De Rafael Cardona Lynch. Muy larga y además ya después vinieron otros ajustes allí y se intentó darle a XW y a todo Radiópolis otro sesgo Ujú, y se dejaron de hacer radionovelas porque ya a la gente no le interesaban. ujú. Eh, los programas de concurso como el Cochinito y Sí. todos esos de canciones y de música, todo eso, pues cuando este país perdió la inocencia, pues la radio también, ¿Qué es y la radio cuando? se convirtió en otra cosa. ¿Cuándo perdimos la inocencia como país? Pues yo creo que perdimos la inocencia como país alrededor de los años 70, ¿no? Mm, Yo creo que perdimos la inocencia eh, pues durante el gobierno, yo creo que de Echeverría. ujú, Ahí empezó el gran cambio de este país. Veníamos arrastrando el movimiento estudiantil del 68 y el país empezó a sí. cambiar en todo y todo cambió. Cambió la televisión. Fue cuando nació ya bien la televisión informativa, que Ujú, antes no existía. La televisión era puro entretenimiento y nada más. ujú, Y de pronto la televisión empezó a ocupar espacios de información que antes estaban reservados para los periódicos. sí. Oye, me voy a regresar, Rafael, a Cardona Lynch para darlo por visto, digo, entre comillas. Lynch es la segunda persona que yo sé que se apellida Lynch. ¿De dónde viene ese apellido? Ese apellido viene de Oh. Irlanda porque el papá de mi abuela, o sea, el abuelo de este señor, pues llegó así como tantos aventureros a América, ¿no? Ajá. Y conoció a la señora
la conoció casualmente en Ecuador. Ajá. Vivían en Sudamérica y luego mi abuela nació en Perú y de ahí se fueron a vivir a Guatemala y luego se pasaron a México. Luego la bisabuela se murió. Creo que el irlandés un día como apareció, un día desapareció. Parece que se regresó a Irlanda. En fin, ahí hay una historia familiar que tiene muchas páginas que yo no conozco. Oye, yo no sabía ese ADN de Irlanda tuyo. No, mío no, pues a mí ya no me tocó. Ya Sí, le habrá ¿cómo tocado no? un cacho. ¿Cómo no? Un Un cacho a mi poquito. papá. Pero un poquito. Un poco. Una 32ª parte, ¿no? Una 64ª parte. Sí, yo la única, la cantante, ¿te acuerdas? Valeria Lynch, argentina, muy Sí, exitosa. Argentina. Sí, y el Che Guevara, pues. Ah, Lynch también es correcto. Claro, Sí, claro, sí que. Y el señor que inventó los linchamientos, ¿no? También. Pues por eso se llaman linchamientos. Oh, ¿estás hablando en serio? Absolutamente en serio. Oye, yo no sabía tampoco eso. Absolutamente en serio. O sea, linchamiento viene de Lynch. Claro, del apellido de los esclavistas. Qué interesante, qué interesante. Bueno, ahora me regreso a Rafael Cardona Sandoval. ¿Cuándo tocaste la primera puerta, si es que la tocaste, en radio? Mira, yo empecé a hacer producciones de audio, Sí. por así decirlo, cuando estaba en la universidad, en el año de 1969. Se me ocurrió hacer unas cosas audiovisuales, aunque yo no estaba en esa carrera, en la Iberoamericana, y entonces un día hice una producción así como un noticiero audiovisual en vivo, y se me ocurrió que lo más interesante era hacerle una entrevista al rector de la universidad delante de los alumnos. Era así como la conferencia mañanera, ¿no? Pero con un alumno, ¿no? Y eso fue lo primero que hice que parecía radio. Ajá. Y después yo trabajaba en un periódico, estaba yo como empezando de reportero, trabajaba yo en la prensa, y un día un cliente de XW que le compraba tiempo a la estación para pasar unas producciones de corte periodístico que se hacían con corresponsales en toda América Latina, le preguntó a mi papá si no le podía recomendar un chavo de más o menos edad universitaria que pudiera ser el corresponsal en México para hacer entrevistas con otros jóvenes hablando de cualquier cosa menos de política. Entonces mi papá me dijo, ve a ver a este señor, habla con él. Y fui a ver a este señor que tenía una cadena radiofónica que yo creo que ha de haber sido de la CIA o algo así, porque estaba en Miami. El señor era un colombiano y el señor colombiano me dijo, lo que había que hacer era muy fácil. Me dijo, tú haces una o dos entrevistas, me mandas el carrete, porque todo se grababa en cinta plástica, ¿no? Y me mandas el carrete a Miami, a esta dirección, y yo a vuelta de correo te mando un cheque por $50. Y entonces me acuerdo que la primera entrevista pagada que hice en mi vida se la hice a Enrique Borja, cuando Borja era pues, el joven deportista deslumbrante más famoso de México, más famoso que el Tibio y más famoso que nadie. Enrique era un héroe nacional, porque además era un hombre muy simpático, bueno, sigue siendo, ¿no? Sí. Y esa fue la primera entrevista que hice para radio en mi vida. ¿Y en qué año? Con Enrique Borja. Pues 69 yo creo. Ah, el 69. Ya después del Mundial del 66, del gol No, que hizo Borja, ¿no? No. El primer Mundial en México No, fue no. en 70. No, el Mundial de Inglaterra, donde fue Borja. Ah, bueno, no. Tú hablas del Mundial. Sí, pensé que hablabas del Mundial mexicano. Sí, no. Y entonces, pues, ese fue el héroe, pues, el héroe nacional. Y después de ahí, ¿y qué pasó? Pero ya estaba, supongo, enfilado al periodismo.
No, Ya traías el había yo gafete dejado. de periodista. Había yo renunciado a la universidad, me salí por propia voluntad, no quedé de ver ninguna materia, pero nada más cursé 2 semestres completos y me fui. ¿De qué carrera? Yo estudiaba sociología Ajá. ¿En dónde? y en la Ibero. En Libero. Y estudiaba en la Ibero porque la Universidad Nacional estaba ocupada por el ejército, Mm, porque era el año 68 cuando yo me tenía que inscribir y ya no me inscribí. Entonces fui a dar a la Ibero. ujú, Luego me aburrí, me salí de la Ibero y me fui de inmediato a trabajar al periódico, porque mi abuelo me llevó al periódico donde él trabajaba, al ujú. periódico La Prensa. Y Y de así, ahí ya, así y de iniciaste ahí me seguí, de ahí me en seguí, me seguí, periodismo. me seguí. Sí, y al Sí. poco tiempo de eso, de haber estado con lo del radio, por una serie de casualidades, pude empezar a trabajar en el año Ujú, 70, principios de 71, en la televisión con Jacobo Zabludovsky, ujú, que también era amigo de mi papá y mi papá se lo había pedido. ujú, Y entonces con Jacobo, pues cuando la televisión era en blanco y negro, ujú. Jacobo era lo blanco y yo lo negro. Oye, Rafael, ¿y quiénes fueron tus maestros de periodismo Pues en la yo creo práctica? que en la práctica, pues todos mis compañeros y además mis vecinos, porque yo vivía en una colonia de periodistas Ujú, que se llama la segunda colonia del periodista Francisco Zarco. ujú, Y ahí tenía yo amigos, vecinos, gentes que eran mayores que yo, pero que yo los buscaba y los procuraba. Entonces ahí me hice amigo hasta su muerte de Renato Leduc, por ejemplo. ujú, Ahí conocí a Efraín Huerta, a Rosendo Gómez Lorenzo, a Germán Lístar Zubida, Edmundo Valadez, a Vicente Vila, ujú, a Jorge Carreño, a Jorge Sonia Alarcón, en fin, una enorme cantidad de periodistas, cronistas, locutores, fotógrafos. ujú, Entonces, el que no veía yo en el periódico, pues lo veía en la banqueta, afuera de mi casa. ujú. Y bueno, Clases más personales. alguien que me ayudó mucho cuando yo estaba empezando fue Manuel Buendía, Ujú, porque Manuel Buendía había sido director de la prensa. Cuando yo llegué, él acababa de salir, pero se había mantenido una relación por mi abuelo y por el nombre y por todo. Y entonces Manuel Buendía era el jefe de prensa del gobierno de la Ciudad de México. ujú, Y ahí lo volví a encontrar y me le pegué y me enseñó cosas y después conocí a otros maestros, como se dice en francés, a otros maestros muy chingones. Sí, como por ejemplo al maestro Luis Espota, ujú, al maestro Alejandro Gómez Arias. Yo iba a desayunar con ellos allá al hotel diplomático. ujú. Y así empecé a conocer gente, a Pepe Alvarado, a Paco Martínez de la Vega. Y después, bueno, la gran relación que la suerte me permitió hacer con el maestro José Pajés Yergo. Ujú. Y bueno, ya hablar ya de Pajés y de Jacobo y de Buendía. Y luego, pues, ya trabajé con Julio Scherer, con Manuel Becerra Costa. ¿Y qué Este, características le ves a estos tres, a esta trilogía que mencionaste? pues lo que te dije en francés, Así de eso, plano. así de plano. Cada uno de ellos era el mejor en esa parte. O sea, nadie mejor para hacer una revista que Pajés. Ujú. Nadie mejor para hacer un periodismo eh, En televisión. modernizado en televisión que Jacobo. Nadie, Ujú, nadie podía contra Jacobo, ¿no? Nadie para convertir el periodismo en expresiones culturales, literarias, cotidianas, sin presunción alguna, como Luis Espota. Luis Espota fue director de un periódico importante a los 18, 19 años de edad. ujú. Entonces, era gente maravillosa. O sea, querías, Pero yo querías pienso, aprender. yo pienso que ese tipo de personalidades, yo creo que ya estaban precargadas, ¿no?
En independencia de su deseo profesional y Pues conocimiento. se llama talento, se llama genio. O sea, yo tuve la oportunidad de conocer y de trabajar con gente que hacía del micrófono una cosa maravillosa, ¿no? Ujú, Con Paco Malgesto, por ejemplo. Con Paco Malgesto llegué a transmitir una corrida de toros y era una delicia estar con Paco. Paco era, era la naturalidad más sorprendente que te puedas imaginar. ujú, Sonia Alarcón era el mejor cronista de cualquier cosa. Yo llegué a ir a la cabina, al palco de transmisión con Ángel Fernández. ujú, Y Ángel era mi amigo y yo le tenía mucho afecto y mucho respeto. Y de repente daban un consejo. Por ejemplo, Fernando Marcos un día me dijo, mire, cuando haga una entrevista, nunca pregunte tanto que el otro cuate se le pueda escapar diciéndole sí o no. ujú, No haga preguntas largas. El del sí o no, que sea usted. El otro que sea el que hable mucho. Se hable ujú, poquito. Entonces, cosas de esas. Eso me lo dijo Fernando Marcos. Y bueno, y así mucha gente, ¿no? ujú. Muchos Sí. amigos muy queridos. Pepe Alvarado, Vicente Ortega Colunga, gente maravillosa, maravillosa. Yo tuve suerte de conocer a los genios del siglo XX Ujú. y todavía estoy esperando a ver quiénes son los genios del siglo XXI. ¿Sí los hay? Esos, no sé, los estoy esperando. Ujú. Vamos a ver quiénes son. Oye, así como Marconi es el padre del radio, según tus sentimientos periodísticos, según la opinión de Rafael, ¿quién es el padre del periodismo? No, pues el periodismo no creo que tenga un padre, ¿no? O Ujú, sea, algunos dirían que fue Gutenberg que inventó, eh, que convirtió los sonidos de las letras en papel impreso. ujú, Pero no, el periodismo, mira, te lo voy a contestar con una palabra de Manuel Buendía. ujú, Manuel Buendía decía que el periodismo es el segundo oficio más antiguo del mundo, después del que ya sabemos que es el primero. ujú. Entonces yo le dije, ¿y por qué el segundo? Dice, porque alguien tuvo que ir a platicar lo que pasaba en el primero. O sea, ¿qué está Pues sí, ocurriendo? pues sí. Puesto así, pues puede ser Samuel, el de la Biblia, uno de los primeros. Puede Pues ser Heródoto, que en lugar de historiador a lo mejor inventó el periodismo. pues mira, yo no sé, pero lo que sí te puedo decir es que cómo nace el periodismo en México, según yo. Sí. El periodismo en México nace el día que Bernal Díaz del Castillo escribe la historia del nacimiento de este país. La crónica de la conquista Ujú, es el gran texto periodístico de la historia de México. Y se escribió en un apartado rincón de lo que todavía era este país, se escribió en la Capitanía General de Guatemala, que no era un virreinato. ujú, Y ahí empezó ahí empezó la cultura, ahí empezó la inserción de un país que estaba naciendo, ahí nació el mestizaje mexicano, es la escritura, ujú. y de ahí vámonos para adelante, ¿no? Sí. Gracias, Rafael. Oye, ¿algo que agregar, Rafael? Pues nada más que vayan a votar. Va a pasar esto después de la votación. Ah, bueno, pues entonces que hayan votado con sabiduría. Así es. Así es. Oye, gracias, Rafael. ¿Escuchas Gracias radio? a ti. Aparte de hacer radio, ¿escuchas radio? Sí, todo el tiempo. Y botoneo y hago cosas, ¿no? Oigo un ratito a uno, otro ratito al otro. Hay algunas señoras que no las oigo porque me parece que no tengo tiempo para eso, pero Ah, oigo todo, sé lo que está transmitiéndose por y pues supuesto. por fortuna conozco a la mayoría de la gente que hace el radio en México, Ujú. a los concesionarios, y para mí es un gusto colaborar con Radio Fórmula. Oye, felicidades. Felicidades, Rafael. Oye, muchas gracias.
Gracias a ti, mi querido Kurt. Que estés muy bien. Herr Kurt. Oye, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias, saludos a todos.